Hola, en este video vamos a hablar sobre el escenario general web y algunas consideraciones que son importantes, que son profundizadas en otros videos, pero que conviene tenerlas en cuenta ahora en general a la hora de elegir algún tema para el proyecto. El escenario web, como ya sabemos, consiste de dos partes principales, el servidor y el cliente. Estos se comunican entre sí enviándose diferentes piezas de información que son mensajes que siguen ciertas reglas determinadas en el protocolo HTTP, que es el que gobierna esa comunicación. Estas dos partes tienen responsabilidades diferentes. El cliente, también denominado front-end, tiene la responsabilidad de hacer de interfaz con los humanos que van a estar observando la página web en diferentes dispositivos. Esto representa varios desafíos y varias consideraciones que vamos a ir aprendiendo durante el curso. Pero básicamente son tres tecnologías bien combinadas: HTML, CSS y JavaScript. El otro lado, que denominamos backend y que está formado por el servidor, tiene la responsabilidad central de procesar la información. Es por eso que el servidor usualmente es el que se conecta con alguna base de datos particular o con otros servidores para obtener de ellos cierta información que sea relevante para el procesamiento. El objetivo del servidor es brindar información para que el cliente pueda acomodarla en la interfaz para que lo consuman los humanos. Los lenguajes de programación que se suelen usar en el servidor son variados. Está PHP, que es muy popular, Java, Python, JavaScript y muchos otros más, casi sin ninguna limitación. Basta con que el servidor sea capaz de ofrecer cierta información al frontend. Lo habitual, sin embargo, no es trabajar con estas tecnologías planas sin ninguna ayuda de ninguna librería o de algún framework. En general, el desarrollo web está basado en frameworks y librerías que nos permiten desarrollar cosas complejas. Por ejemplo, del lado del front-end solemos tener casi siempre Bootstrap, que nos da una gran mano en el diseño de la interfaz, y después diferentes frameworks del lado del cliente que nos permite hacer una programación compleja y ordenar y controlar todos los elementos que están en la interfaz y que son las que va a consumir definitivamente el usuario. Del lado del servidor también tenemos varios frameworks de diferentes lenguajes de programación que nos pueden ayudar a organizar todo el procesamiento complejo que tenemos que hacer de ese lado. En nuestro proyecto nos vamos a quedar con el framework Laravel del lado del servidor, y del lado del cliente vamos a poder programar en React o Vue según elijamos. Bootstrap puede estar presente con cualquiera de esas dos tecnologías porque tiene muchas facilidades para el diseño de la interfaz. Ahora bien, lo que a veces resulta confuso entender en primera instancia en el escenario web es que estas tecnologías se pueden combinar de diferentes formas. Por ejemplo, podemos tener únicamente del lado del servidor Laravel y que Laravel sea el encargado de procesar la información y entregar al cliente HTML, CSS y JavaScript. Esto es, diseñar desde Laravel la interfaz para que el cliente la renderice en el navegador y los usuarios puedan utilizar esa interfaz. Este tipo de programación es muy común y podríamos decir que acá básicamente estamos usando solamente el framework Laravel. Pero si necesitamos también cierto procesamiento del lado del cliente, conviene también usar un framework. Así que podemos llegar a tener, por ejemplo, React junto con Laravel. Acá la organización entre estas dos librerías en general es diferente a como lo veíamos hace un rato. React se encarga básicamente de todo el trabajo de la interfaz en el front-end y Laravel se encarga del procesamiento de datos complejo, y lo que le entrega a React es simplemente formatos de datos independientes de las tecnologías, usualmente JSON. La idea es que las tecnologías sean independientes del lado del cliente y del lado del servidor, porque el protocolo HTTP nos permite comunicar a ambas partes con bastante independencia. Es por eso que Laravel podría ofrecer datos a React. Pero también podríamos cambiar Laravel el día de mañana por otro framework, por ejemplo Django, que es un framework de Python. Para que todo siga funcionando, Django debería cumplir el mismo rol que tenía el framework Laravel antes, es decir, ofrecerle a React todos los datos que necesite a medida que los vaya pidiendo en formato JSON.
De esa manera, fíjense que independientemente del framework que utilicemos en el servidor, el objetivo es proveer de datos al lado del cliente, que en este caso es React, pero podría ser también Vue. La mejor forma de organizar esto es ofrecer un API que permita al cliente comunicarse con el servidor sin que le importe qué es lo que está del lado del servidor. Esa API constituye un servicio web, de manera tal que el cliente pueda solicitar al servidor a través de la URL información utilizando el protocolo HTTP, fíjense que ahí está usando el GET, y el servidor devolver información en formato JSON para que el cliente la pueda integrar en la interfaz. Lo que hace el servidor, que es entregar información al cliente en formato JSON, lo puede hacer cualquier framework prácticamente en cualquier lenguaje de programación, y es una de las ventajas de este tipo de arquitecturas. Y esta es básicamente la esencia de los tres proyectos que tenemos en la cursada de este año. Tenemos del lado del servidor un proyecto en Laravel que está enfocado en el procesamiento de la información, en el acceso a base de datos y a otros sistemas, eventualmente para integrar datos en lo que ofrecemos al usuario final. Por supuesto, esto va a requerir que programemos en Laravel páginas web para poder utilizar esas funcionalidades que estamos programando en Laravel del lado del servidor. También tenemos el proyecto de servicios web, donde básicamente estamos definiendo el API que vamos a utilizar después del lado del cliente con alguna de las tecnologías como React o Vue. La idea de este proyecto es oscurecer toda la tecnología del servidor, enfocarnos en el protocolo HTTP, en lo que podemos solicitarle al servidor a través de la URL y lo que el servidor nos va a devolver en formato JSON. Y tenemos el proyecto enfocado en el cliente, donde podemos elegir entre React o Vue. Y acá vamos a poner mucho énfasis en el diseño de la interfaz, porque es básicamente lo que van a estar usando los humanos que consumen los servicios de nuestro sistema. Esta es una arquitectura de aplicación web muy popular hoy en día, basada en servicios web, que nos ofrece una gran independencia entre las tecnologías que podemos usar del lado del cliente y las que podemos usar del lado del servidor.